Comienza Letras de la Oscuridad, el programa radiofónico de Círculo de Lovecraft, presidido por Israel Santiago Velázquez. Dentro del mundo de la magia real, de la magia que desconocemos, hablamos de aquella magia que no observamos en televisión, en anuncios de revistas y periódicos, aquellas que nos prometen amores eternos, que nos prometen ayudarnos a resolver todos nuestros problemas, tanto económicos como emocionales. Yo hablo de aquella magia que pocos realmente se atreven a realizar, a practicar y hacer de ella un estilo de vida. Existen nombres en los cuales, al pasar del tiempo, dejan de ser mortales y se vuelven leyendas. Inclusive en los días en los cuales ellos se encontraban vivos, era muy difícil separar estos conceptos. Quizá el más conocido, el más renombrado y que aún perdura hasta nuestros días es Edward Alexander Crowley, mejor conocido como Aleister Crowley, cuyo apodo era Frater Perdurabo y la Gran Bestia. Fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y mago ceremonial inglés, que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn, además de cofundador de la Astrum Argentum y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley, el libro de Telema, aunque también escribió profusamente sobre otros temas y géneros como ficción y poesía. Aleister Crowley nació en una familia perteneciente al movimiento cristiano puritano de los hermanos de Plymouth, que residía en la localidad de Royal Leamington Spa, en Warwickshire. Su padre, Edward Crowley, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emily Bertha Bishop, proveniente de una familia de Devonshire, Somerset, tenía una relación conflictiva con Aleister, al que llamaba The Beast, la bestia, un apodo que luego llegó a celebrar. En marzo de 1887, cuando Crowley tenía 11 años, su padre murió de cáncer de la lengua. Esto supuso un gran cambio la vida de Aleister, que idealizaba a su padre, un predicador carismático y muy religioso. La familia Crowley se mudó entonces a la casa del tío de Aleister, Tom Von Bishop, a quien Aleister detestaba profundamente. En 1895, después de haber pasado por escuelas privadas, ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de su familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Llegó a ser un célebre ocultista, conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, Magia en la Teoría y Práctica, y el Liber al-Belegis, el libro de la ley. Ingresó en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores y se enfrentó con otros miembros de la misma, como William Butler y MacGregor Matters. Abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, llegando también a ser la cabeza visible de la Ordo Templis Orientis, en que rige su ley de Telema, que es haz tu voluntad. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas. Se retiró a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness, a la que llamó Palacio de Boleskine.
Allí, de acuerdo a la antigua costumbre escocesa de llamar Laird a un terrateniente, se hizo llamar Laird de Boleskins y Aberfast. Crodwell llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para la AA, es decir, para la Astrum Argentum, para divulgar las enseñanzas que él mismo publicó con la ayuda de varios colaboradores. La serie de revistas llamadas El Equinoccio. El lema del iluminismo científico es el método de la ciencia, el objetivo de la religión. En este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowell, si se interpreta correctamente, está expresado todo. Crowell no solo era un iniciado en temas esotéricos, también era novelista, poeta y ensayista, y tiene más de 80 libros escritos, la mayoría referentes a la magia, cábala, esoterismo, yoga, y en concreto, gran parte de ellos sobre su sistema Magic, con K al final, y a la filosofía o religión que él fundó, Telema, gracias a las revelaciones del libro de la ley. Semejante cantidad de títulos solo es posible alcanzar porque empezó a publicar con 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte a los 72 años de edad. También fue traductor de obras clásicas y contemporáneas escritas en francés, de magia, poesía y esoterismo. Además fue un montañero muy activo que practicaba el alpinismo y el himalayismo, y perteneció a la primera expedición europea y del mundo que intentó conquistar la cumbre del Kangushenga, en la que permaneció varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria, ya que aún no existían las botellas de oxígeno. Asimismo, era un excelente ajedrecista y practicaba la caza, mayor como deporte, el ciclismo, entre otras disciplinas deportivas. Fue un viajero incansable que residió en Londres, París, Nueva York, El Cairo y Cefalú, y recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, España, Francia, Italia, Suiza, México, Canadá, Chile, Argentina, entre otros. Otra peculiaridad a destacar fue la obsesión de Crowley por descubrir la identidad del asesino en serie nunca desenmascarado y a quien se le llama Jack el Destripador. Este ocultista creyó que con quien se ocultaba bajo ese macabro alias era Robert Dunstan Stevenson, un charlatán que había sido amante de una de sus principales seguidoras llamada Mabel Collins y que además era socio de su principal colaboradora, la baronesa Victoria Cremers. Crowley decía haber recibido en estado de mediuminidad su obra El libro de la ley, de una entidad preterhumana llamada Aiwass o Aiwass. De hecho, fue el punto culminante de la vida de Leicester, quien decía que había vivido para recibir este don. Crowley estaba en El Cairo con su esposa Rosie Kelly, y en los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y las 13 horas, recibió un capítulo cada día constando el libro de la ley de exactamente 3 capítulos en total. Este libro proclama la ley de voluntad para el nuevo Eón de Horus, que comenzó en 1904 con la recepción del texto y reemplazó el Eón de Osiris. En los textos de los telemitas se cuentan como primer año 1904 en vez del año de la era común, y se le añaden las posiciones diarias del sol y la luna. 2 de las frases más conocidas de este libro son: haz lo que tú quieras, será toda ley, y amor es ley, amor bajo voluntad. Más tarde fundaría la abadía de Telema en la población de Cefalu, en Sicilia, una casa de campo remodelada y decorada por él mismo con frescos en las paredes, siguiendo la idea de Gauguin, a quien admiraba. En ella permaneció un tiempo junto con varios de sus seguidores hasta que fueron expulsados de Italia por el gobierno de Mussolini, debido, sobre todo, a la muerte de uno de sus discípulos, Raoul Loveday, que se intoxicó al beber agua contaminada, y al revuelo generado por Betty May, esposa de este último.
La contracultura telémica se anticipó notablemente a lo que más tarde sería el movimiento hippie, similar en su mezcla de libertad sexual, experimentación con todo tipo de drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y occidentales, aunque dada la antelación de Crowley, fue criticado en su momento por tales razones debido a su bisexualidad y la experimentación con drogas. Es de destacar que al principio del movimiento se produjo en Gran Bretaña durante la época de la reina Victoria. Entre los que lo estudiaron a lo largo de su vida y lo estudian también tras su muerte, han existido sociedades y personas destacadas que siguen sus enseñanzas, como el pintor Austin Osman Spare, que luego crearía a su vez el movimiento Saskia Occultus, el director de cine y escritor hollywoodense Kenneth Anger, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, Danny Carey, baterista de Tool, el escritor Paulo Coelho y el cantante brasileño Raúl Seixas, que grabaron música como A Lei, sociedad alternativa, con ideales telemistas así como de Beatles. Su vida y obra influyeron a personajes como Anton Szandor LaVey y un sinfín de ocultistas y satanistas. Después de una vida de aventura y activa, Crowley acabó muriendo en una casa de huéspedes de Hastings, aquejado de degeneración del miocardio y bronquitis aguda. Fue incinerado en una ceremonia a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en la que leyeron parte de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasajes del Liber Legis y de su himno a Pan. Existen diferentes versiones sobre las últimas palabras de Crowley. En su lecho de muerte, según el relato John Simons, la enfermera le había contado que Crowley le había sujetado la mano con fuerza y con lágrimas en los ojos le había dicho: «Estoy perplejo». Sin embargo, según un tal Sir Rowe que estaba presente en la habitación, Crowley dijo: «A veces me odio a mí mismo». Según otras de las versiones recogidas por Gerald Suster en su biografía de Crowley, un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior. Mientras limpiaban los muebles, subió y vio a Crowley muerto en el suelo de la habitación. Finalmente, según Patricia McFeely, madre del único hijo de Crowley, murió prácticamente en su lecho mientras soplaba el viento y sonaban los truenos en el exterior. En palabras de McFeely, eran los dioses que lo saludaban.